Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar a los moais de Rapa Nui o de Isla de Pascua utilizando lápices de grafito y principalmente lápices pastel. Tal como se puede observar, en este caso tracé una línea que es semidiagonal que marca lo que es obviamente el horizonte en esta zona que estamos trabajando, y empezamos principalmente también a trabajar la forma básica de lo que es un moai, que como saben son formas muy fáciles, muy simplificadas de trabajar. Tienen muchas líneas rectas que van unidas entre sí y simplemente estamos trabajando un boceto muy preliminar. En todo momento estamos utilizando un lápiz de la gama de los H, que en este caso es un creo que era 3H, o puede ser también un lápiz 2H, 4H, etc. Simplemente voy marcando también donde va a estar de alguna forma el achurado, o sea, la sombra. Lo que pasa es que para este dibujo comencé a trabajarlo con lápices de grafito porque pensé que lo iba a hacer con lápices de grafito justamente todo el dibujo, pero después me di cuenta que con lápices pastel iba a quedar mucho mejor por el color, obviamente. Fíjense bien que aquí también estamos trabajando el otro moai, cuyo principal elemento es la nariz, ¿cierto? Que es muy notoria. Y bueno, aquí estoy agregando alguna especie también de achurado, la boca, obviamente. No hay muchas pautas para poderles decir cómo dibujar, por ejemplo, un moai bien proporcionado, porque son formas muy pero muy fáciles de dibujar, o sea, no tienen mucha ciencia. Simplemente hay que trabajar al ojo, nada más que eso. Aquí también lancé una especie de sombra hacia el lado derecho, o sea, ya sabemos que la sombra en este dibujo va a estar hacia el lado derecho y la luz obviamente va a ser en el lado contrario. Así que continué sombreando. Y después ya empecé a trabajar más lo que es el portamina 0,5 HB para de alguna forma empezar ya a rellenar correctamente los moais. Pero después me di cuenta, menos mal que tuve tiempo, me di cuenta de que iba a quedar mucho mejor con lápices pastel. Así que de alguna forma aquí me arrepentí. Son cosas que pasan, que pueden pasar. Obviamente hay que estar abierto a las posibilidades. Aquí imagínense, menos mal que no alcancé a marcar con un lápiz de la gama de los B muy oscuro, porque si no me habría costado borrar o la superficie del papel habría quedado muy dañada. Así que pude menos mal corregir esto y trabajar con los lápices pastel. Así que esta parte ustedes la tienen que omitir. No hagan lo que estoy haciendo en este caso, que es ir rellenando. Porque si vamos a trabajar con lápices pasteles, simplemente esta parte no hay que realizarla. Aquí ya me decidí a trabajar con los pasteles y lo primero que hice fue marcar el horizonte del cielo, lógicamente, y que diferencia lo que es el fondo de la montaña o en el lugar en el que están con obviamente el cielo. En este caso utilicé un lápiz celeste, también podrían utilizar un azul, pero el azul de los lápices pastel tiende a ser más opaco, por lo menos en los lápices secos, sí. Igualmente aquí con un lápiz celeste realmente queda bien, y después si obviamente empiezan a rellenar no les va a quedar exactamente uniforme la superficie, pero no se preocupen porque después simplemente pasando lo que es un dedo queda, tal como se puede observar, realmente perfecto. Tienen que tener mucho cuidado en el borde de no pasar a llevar lo que es el borde del moai, solo eso, y rellenar en algunas partes donde hace falta, simplemente así. Les recomiendo que ahora, por ejemplo, si hacen un dibujo así, les pasa lo mismo que a mí, quizás en otra oportunidad, quiten el grafito que habíamos agregado previamente, porque solo nos va a ensuciar lo que es la aplicación de los lápices pastel. Entonces lo quitan, los borran con una goma y ahora ya empezamos a trabajar. Fíjense bien que estamos añadiendo un poquito de lo que es el color sepia, que es ese color anaranjado que se ve, también un color amarillo. Aquí estamos añadiendo lo que es un sanguina, obviamente, que también podrían utilizar un lápiz café de la marca, bueno, eso va a depender, pero principalmente en este caso estoy utilizando un lápiz sanguina marca Faber-Castell, un lápiz sepia marca Faber-Castell, carboncillo Faber-Castell y lápices pastel Cretacolor. Que los lápices pastel tengo, por ejemplo, el naranjo, el café, el celeste, el verde, que ya lo vamos a agregar después, pero les recomiendo ir trabajando con estos lápices. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Simplemente rellenamos lo que ya habríamos hecho previamente,
con el lápiz de grafito, lo rellenamos con el matiz o tonos que nosotros veamos que hay en la imagen, obviamente, y después lo empezamos a difuminar. Pero no lo hagan inmediatamente, sino que ya, por ejemplo, agreguen un color de fondo, por ejemplo un sanguina, después encima añadanle un sepia, después un amarillo, después un café, después un naranjo y finalmente empezamos a difuminar. Yo creo que esa es la técnica correcta. Pueden difuminar con un dedo, pero yo les recomiendo que utilicen un difumino. Siempre tengan mucho cuidado de no cometer el error de difuminar lo que es el rellenado de los moais hacia, por ejemplo, el fondo, de manera que el dibujo no quede sucio. La idea es trabajar limpiamente. Tal como se puede observar, aquí estoy utilizando un difumino, que simplemente es un rollo de papel. Ustedes podrían utilizar algodón, papel higiénico o los dedos. Los dedos son siempre muy buena opción. Aunque claro, si por ejemplo ya utilizaron el dedo en el cielo, no lo van a repetir aquí en lo que es la zona inferior. Así que trabajamos también un poco de lo que es el verde y después añadimos lo que es un lápiz carboncillo justo en la zona de sombra, pero no con mucha presión, sino que muy suelto el trazo, y después empezar a difuminarlo para que quede una especie de leve transparencia, o sea, que se vea que debajo igual hay algo de verde, pero prácticamente imperceptible, que no sea un oscuro total, para darle este aspecto más de alguna forma desgaste a través del tiempo. Obviamente ahí también se ven lo que son las heces de las gaviotas o de las aves que hay en ese lugar. Se ven puntitos blancos y manchas blancas ahí en lo que es la estructura de los moais. Así que podrían utilizar un lápiz pastel blanco para esa labor. Queda muy bien porque además marca algún tipo de destello. Entonces fortalece mucho el dibujo. Fíjense bien que aquí en el mentón también sombría bastante con el lápiz carboncillo. Lógicamente vamos a tener muchísimo más digamos que potencia visual si trabajamos con harto contraste, si el dibujo no nos queda plano. Básicamente esa es la técnica. Aquí en la zona superior también reforcé algunas partes que estaban un poco débiles en cuanto al color celeste. Sí les recomiendo trabajar todo con mucha limpieza, porque podemos cometer errores que después nos podemos arrepentir. Aquí con el lápiz pastel blanco empecé a trabajar lo que son nubes que van a estar encima del color celeste, que en realidad no quedan totalmente bien por el hecho de que estos lápices pastel secos tienen digamos que la característica de que se mezclan los colores, se mezclan, entonces no se superponen, a diferencia por ejemplo de los lápices pastel al óleo, que ahí sí podemos hacer podemos de alguna forma superponer los colores o matices y va a quedar muchísimo más blanco. En este caso simplemente se combinan los colores, así que el resultado tampoco es tan increíble. Aquí en el otro moai estamos añadiendo la misma técnica que hicimos anteriormente, o sea, empezar a añadir por ejemplo un matiz, después añadir otro y después empezar a sombrearlos, irlos mezclando entre sí. La nariz de este moai era muy complicada porque en la fotografía nunca entendí cómo era, no era como la típica nariz que uno ve en los moais, era muy extraña. Que la fotografía se ve bien, pero a la hora de dibujarlo cuesta muchísimo. Entonces me costó un poco darle la forma, pero por eso se ve rara. O sea, la imagen en referencia era así, se los digo con total seguridad. Sombreé con carboncillo la zona donde están supuestamente los ojos, ¿cierto? Al igual que en el otro moai, ahí es una de las zonas más oscuras. También debajo del mentón. Todo lo que es el área del lado derecho tiene más sombra, obviamente, porque además ahí se proyecta la sombra. Todo con el carboncillo, después añadimos lo que es el sepia, el sanguina, el amarillo, el café. Aquí fortalecemos los labios para que se diferencien también del resto. Vamos sacando algunas partes bien naranjas aquí en los labios y empezamos después, ya cuando tenemos todo bien trabajado, con el difumino empezamos a obviamente mezclar todos estos matices que hicimos y a darles mayor uniformidad. Aquí estamos añadiéndolo con mucho cuidado. Siempre les recomiendo que después de aplicar el difumino soplen, porque queda mucho material ahí encima del papel y que si lo llegamos a tocar podemos manchar el dibujo drásticamente, así que tengan mucho cuidado con eso. Aquí estamos trabajando también lo que es una de las orejas, después le añadimos otro matiz. Continuamos de esa forma.
Vamos añadiendo aquí con el lápiz pastel amarillo algún tipo de luminosidad que puede ser propia, por ejemplo, de un atardecer perfectamente. Muy lentamente vamos sacando todo el partido a lo que es la textura del papel, que es muy rica también, es muy buena. Estamos utilizando papel Fabriano de 90 gramos estilo sketch, que ustedes saben que es un muy buen papel, por lo menos yo se los digo con total seguridad, muy recomendable. Bueno, y encontré que igual le faltaba un poco de matiz al Moai, así que después le añadí un poquito de sepia para que quedase mejor, y realmente quedó muchísimo más resaltada su imagen. Ahora sí empezamos a rellenar lo que es el fondo con un lápiz verde. En este caso tenía solo dos tipos de lápices verdes, uno muy claro, uno muy manzana, o mejor dicho limón, sí, podría ser más limón, y otro que es más oscuro. Entonces la idea es irlos mezclando entre sí, los agregamos, después los difuminamos tal como se puede observar. Así cuando utilizamos esta técnica tienen que tener mucho cuidado de no pasar a llevar los otros elementos, porque si pasamos el lápiz encima de los moai o del cielo vamos a manchar todo. Por eso esta es una técnica que más que todo requiere mucha precisión al trabajar, sobre todo cuando trabajamos con un formato pequeño como es en este caso. Cualquier mínimo error va a ser muy notorio, se va a ver mucho, así que por favor tengan mucho cuidado. Siempre ese es un elemento a tener en cuenta, totalmente. Así que con cuidado vamos aquí rellenando. Ahora estoy añadiendo lo que es el lápiz pastel. Como les dije, no en un grado de presión total, para que se nos vea alguna especie de transparencia, para que se vea que es simplemente una sombra. Podemos ablandar también la sombra con el difumino, simplemente así. Y continuamos definiendo mejor el borde. Y aquí en la fotografía, en la zona inferior de los moais, se veía, digamos que el área que los rodea, se veía como tierra que marcaba algunas especies de senderos como caminos, y quedaban bastante bien, así que ahí utilicen también lápices más o menos de ese estilo. Son líneas bien aleatorias, o sea que algunas no tienen sentido, mientras que otras sí, que sí parecían ser pequeños caminos. Como nunca he estado allá en Isla de Pascua, no sé exactamente cómo son, pero creo que quedaron bien, resaltaron mucho el fondo, y es que era muy plano, se parecía como el fondo de Windows, del Windows XP, ese típico fondo verde, era como muy uniforme, entonces quise darle un poquito más de diversidad en el trazo. Aquí continúo añadiendo lo que son las nubes. Siempre tomen el lápiz pastel de lado para que no se les rompa la mina aquí, aparte que aquí carece de detalle alguno lo que son las nubes. Intenté aplicar harta presión sin que se rompa la mina, pero no quedaron totalmente blancas como yo quería que quedasen. Igualmente fue un resultado atractivo. También en lo que es el moai, no les comenté, pero añadí esas especies de puntitos blancos que, como les digo, marcan como el paso del tiempo y le dan un toque bien interesante también. Así que continuamos aquí con el lápiz pastel. Les recomiendo que cuando trabajen con dibujos de lápices pastel o digamos que lápices carboncillo, siempre trabajen con un formato grande y con un papel con bastante textura. En este caso es una textura baja para el pastel y el formato es pequeño, así que es más complicado que nos quede un dibujo bien. Así que por eso les digo que es un dibujo de precisión, o sea que hay que tener cuidado. Aquí en la zona superior marqué una especie de diferencia en lo que es el fondo verde, obviamente, porque aquí se ve alguna especie de rocas de tierra. Quizás era un volcán, no lo sé, pero se ve como un montículo, como un pequeño cerro, que le da también un toque bien interesante. Me encantó cómo quedó esa especie de degradado. Aquí continué sombreando un poquito lo que son los moais, tampoco sin excederme, porque ya estaba prácticamente perfecto el dibujo. Imagínense, yo sinceramente cuando veo este dibujo así y cuando lo comparo como hubiese quedado con lápices de grafito, veo que creo que así quedó muchísimo más. A mí me gusta mucho más, no voy a decir si quedó mejor o no, pero a mí me gusta mucho más con lápices pastel este dibujo. De hecho, por eso dejé de hacerlo con lápices de grafito, porque dije, qué fome hacer lo mismo de siempre. Claro, quizás habría quedado más realista, pero no me atrajo. O sea, necesité algo de color. A veces los artistas somos así. Queremos hacer algo y después a medio camino nos damos cuenta que no
y es como un ir y venir siempre. Aquí ablandé un poquito lo que son las mejillas y algunas otras partes con, digamos que el lápiz sepia, y quedó notable, o sea, quedó muy bien. Me encantó ese, por ejemplo, si ustedes ven el Moai del lado derecho, ese, digamos que contraste entre el amarillo, al lado de la nariz, del amarillo con el sepia, quedó realmente bien, o sea, notable. Y si no tienen un sepia, no importa, utilicen un lápiz naranjo, igual les va a servir. En el fondo continué añadiendo alguna especie de vegetación de lápiz amarillo, lápiz verde oscuro, fortaleciendo las áreas que representaban tierra, y se fue viendo muchísimo mejor, o sea, se fue viendo como más real, no tan plano. Esa es principalmente la idea. Simplemente eso. Siempre tomando el lápiz con cuidado para que no se nos rompa la mina. Eso ténganlo bien en cuenta. Así que el proceso se va repitiendo una y otra vez. No es muy complicado como pueden ver. Es una técnica muy entretenida en la cual tienen que ensuciarse bastante. Tienen que también utilizar mucho las manos. Si no quieren andarse manchando, bueno, les recomiendo trabajar con un bastidor. Sí o sí, aquí estamos trabajando no con eso, sino con, digamos que, les digo que ustedes podrían utilizar quizás un atril, mejor dicho, o sea, un elemento que les permita trabajar parados o de pie. En este caso estoy trabajando con un escritorio y claro, es muy fácil mancharse. Así que siempre es bueno tener difuminos o alguna otra superficie un poco más inclinada para que el trabajo sea más limpio. Y como pueden ver, finalmente el dibujo nos queda así, quedó muy bonito. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter e Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.